Buenas tardes. ¿Qué tengo entre manos? Pues un novelón, que es la recomendación literaria del día. Este novelón, después de varios clásicos, de varias novelas más burguesonas, más de hace tiempo, volvemos a una novela que se escribió antes de ayer y que forma parte para mí del canon de novelas en castellano óptimas, que no ha habido tantas. De 2000 a 2020, novelas como La hija del Este han sido realmente la consolación de nuestro espíritu lector. Vale, está escrita por Clara Usó, que ya la veis aquí, es una escritora muy joven, muy buena, no tan conocida como otras escritoras y sin embargo con un bisturí extraordinario. Seguramente no es tan conocida porque hasta La hija del Este no eclosionó realmente hasta ser considerada y traducida en otros países. Clara Usón es de Barcelona, es una grandísima escritora, tiene novelas como Corazón de Napalm, Valor, que es una especie de novela de tres relatos cortos maravillosa también, donde trata el tema de la guerra de Yugoslavia, como en este libro, y libros como La noche de San Juan. Yo simplemente contar que es una escritora a la que os podéis acercar porque es extremadamente asequible, entretenida, certera y que normalmente combina una cosa súper difícil que le sale como a algunos directores de cine, que es combinar el relato íntimo con el plano general. ¿Vale? Y de eso va La hija del Este. La hija del Este, desde su portada, aquí vemos a Ana Mladic, ¿vale? Que es la hija de Ratko Mladic, que a lo mejor os suena un poco más. Ratko Mladic fue conocido históricamente como el carnicero de los Balcanes o uno de los genocidas de la matanza de Srebrenica en la República Serbia de Bosnia, es decir, la guerra de Yugoslavia. ¿Qué hace que este libro no sea una pesada crónica de la guerra de Yugoslavia que desde que eran los años 90 y estaba Pérez Reverte por ahí explicándolo en la tele, no lo entendíamos y algunos seguimos sin entenderla del todo? Pues lo que hace es una estructura maravillosa del libro que cuenta cogiendo al personaje de Ana Mladic y de su toma de conciencia de que su padre es un asesino, lo combina con una serie de pequeños relatos históricos que ella llama Galería de Héroes, donde explica la historia de Yugoslavia, el por qué se producen esos odios, por qué se produce esa guerra horrible de los años 90 europea, y de qué manera la guerra en grande afecta a Ana en su vida cotidiana al darse cuenta de que justamente ese padre amoroso, que le ha permitido una buena vida, que pertenece al grandísimo ejército yugoslavo, es en realidad y va a ser el peor asesino de finales de los 90, junto con otros maravillosos asesinos como Milosevic o Radovan Karadzic, ¿no? Ella te explica los orígenes y de ahí esta cosa súper peligrosa de cómo la poesía precede a la guerra, ¿no? De cómo excitar los ánimos provocan las guerras, ¿no? Y cómo una vida y una existencia de una persona triunfadora de la alta sociedad puede esconder en su interior la semilla del mal y de cómo la afecta a ella personalmente. Está basada en una historia real. Esta fue la historia principalmente de Ana Mladic y como detalle ya de super calidad, aparte de ese relato histórico que se junta con un relato íntimo que lo hemos visto en otras novelas, por otra parte coge una parte experimental que dura pequeños trozos del libro donde transcribe conversaciones, donde se ve lo cotidiano y lo natural que puede ser un asesino con respecto a sus hijos, ¿no? Y eso es realmente lo que te pone los pelos de punta, ¿no? Todo esto hace que esta novela sea amena de leer, interesante, divulgativa. Vas a saber más de la guerra de Yugoslavia y sin duda te va a interesar más el por qué ocurrió esto. Te explica particularmente la historia de Ratko Mladic y tú ves más, digamos, la parte serbia y también ves la parte croata. Pero si después de esta novela te apetece aún más saber por qué se mataron de esa manera tan descarnada los pueblos que componían la antigua Yugoslavia,
yo te recomiendo un documental de la BBC que se llama La muerte de Yugoslavia, que en 6 capítulos de 1 hora que hay, lo puedes encontrar en YouTube subtitulado en español, hay realmente un retrato certero de lo malo que es el ser humano con otro cuando se le sobreexcita en razón de unas ideas celestiales y de una pertenencia a un determinado país, tribu, pueblo o aldea. ¿Vale? Y de hecho es un documental que deberían poner en la tele pública de vez en cuando. Y hasta aquí puedo leer para no hablar más que de literatura. Así que comentaros que en los últimos años ha escrito también una novela, quizá para mi gusto no tan acertada, que es El asesino tímido, sobre una estrella de la transición que fue asesinada o se suicidó. Ahí deja un poco, ese es el misterio del libro, y que se decía que tenía relaciones extramaritales con lo más jefe de Estado que había en este país, ¿vale? Que se llama El asesino tímido. Entonces, tanto si quieres El asesino tímido, como si quieres Valor, o como si quieres esta maravillosa La hija del este, de Clara Ausón, pues yo os la recomiendo altamente porque es una de las grandes escritoras a tener en cuenta y que el día menos pensado nos suelta otra obra maestra. Así que buenas tardes y felices lecturas.